Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que abarca dentro de la materia de físico-química, el cual consiste en una pequeña presentación sobre la evolución de la teoría cinética de los gases dentro de la materia de físico-química. Primeramente tenemos que tener en claro a qué hace referencia la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases vendrían a ser unas teorías físicas y químicas las cuales nos van a describir el comportamiento y las propiedades macroscópicas de los gases de un sistema. En nuestro caso vamos a hablar sobre el sistema termodinámico de las individualidades de hexano en estado puro. Bueno, a partir de estas propiedades macroscópicas se va a realizar una descripción estadística en los procesos, digamos, moleculares microscópicos, los cuales se van a basar en los gases ideales y también se puede modificar la ecuación de Van der Waals para, en este caso, adaptar a las condiciones reales de estos gases del sistema termodinámico. En la primera parte de este autónomo nos pedía que en base al autónomo número 3 realicemos este trabajo. Bueno, hay que hacer un recorderis que el autónomo número 3 consistía en investigar cuáles son las fuerzas interindividualidades que existe entre las partículas de hexano, el cual era mi sistema termodinámico. Bueno, en esta investigación bibliográfica se pudo determinar que las fuerzas intermoleculares que existen entre estas individualidades del hexano en estado puro se trata sobre las fuerzas del hondo, las cuales son unas interacciones muy débiles entre las moléculas de hexano en estado puro. Bueno, aquí podemos ver una pequeña gráfica de estas fuerzas de interacción del hondo. Continuando con la presentación, teníamos que determinar la energía mínima de las individualidades para que exista esta interacción, para lo cual le he dado un valor de 160 Kelvin. Bueno, cuando las moléculas se acercan, como lo podemos ver en esta imagen, la energía potencial de las interacciones va a disminuir de tal forma que la distancia, la que se encuentra en esta parte de aquí, va a llegar, digamos, a un equilibrio en la que las fuerzas de interacción van a ser súper bajas. Bueno, tenemos también haciendo énfasis en esta parte que recordar que las fuerzas del hondo, las cuales es una característica principal del sistema termodinámico del hexano, también se las conoce como fuerzas de Van der Waals o las fuerzas de dispersión. Estas interacciones intermoleculares son muy débiles, ya que se dan entre las moléculas no polares. Estas fuerzas van a ser muy fundamentales en el estudio de la termodinámica, especialmente del sistema termodinámico del hexano, ya que juega un papel, digámosle, crucial en este sistema, ya que estas fuerzas pueden determinar algunas características de este sistema, como por ejemplo el punto de ebullición, el punto de fusión, digamos la solubilidad, la viscosidad. Entonces, estas interacciones que existen entre las partículas van a determinar esas características del sistema. Bueno, continuando con nuestra exposición, hay que tener en cuenta que cuando tenemos dos partículas, en este caso la negativa vendría a ser una partícula de hexano igual a roja, una partícula de hexano. Cuando estas partículas se acercan, va a aumentar la intensidad de atracción entre ellas.
Es por ello que se lo puede observar en esta imagen. Y se pueden guiar a través de las imágenes, de las flechas, que se los puede observar. Bueno, de igual manera teníamos que dar un valor a los 3 fenómenos que nos pedía en nuestra guía, la cuales consistían en la rotación, la traslación y la vibración. En este caso vamos a hablar primero de la rotación. Hay que tener en claro que la rotación es la capacidad de las moléculas, en este caso del hexano, para que puedan rotar en torno a los enlaces simples, que se refiere a la rotación de las partículas del hexano. Para esto hemos determinado 3 energías y hemos distribuido 5 partículas. Podemos observar el color de cada partícula. Va a ser la color lila, la partícula A, el azul, la partícula C, el celeste, la partícula D, el amarillo, la partícula B y el verde, la partícula E. Bueno, en este caso las energías para que exista esta rotación hemos deducido que van a ser los valores de 10 kJ por mol, 35 kJ por mol y 80 kJ por mol. Al sumar cada partícula en esta distribución nos da el total de los 160 kilojoules, o bueno, Kelvin, que necesitaba para que se ejecute, digamos, en un inicio, la energía mínima. En esta parte hemos agregado un link, un código QR, el cual al escanearle se puede observar una pequeña simulación de la rotación de las partículas, como se lo puede ver en esta parte de ahí. Tranquilamente lo pueden escanear y lo van a observar. Bueno, para poder calcular la distribución o las probabilidades de distribución, se utiliza la siguiente fórmula. Por ejemplo, tenemos 5 partículas. ¿Cuántas partículas pueden ocupar el primer espacio? Serían las 5 partículas. Bueno, entonces vamos a realizar el cálculo. Tenemos las 5 partículas que pueden ubicarse en el primer cancel. En el segundo, en la partícula C, pueden ubicarse 4 partículas, las 4 que quedan. De igual manera en el D, las 3 que me quedan. En la de 10, las 2 que me quedan. Y por último, una. Esto lo vamos a dividir. En el primer cancel tenemos 2 partículas. En el segundo, otras 2. Esto nos da como resultado, al realizar esta multiplicación, que tenemos 30 posibilidades de distribución de este ejemplo. A continuación les voy a mostrar una forma de distribución en la cual las partículas de diferente color, como ya les expliqué, se pueden distribuir en diferentes lugares. Hay que tener en cuenta que no pueden ocupar el mismo lugar y no se pueden repetir las mismas partículas. Es decir, que en un solo cancel, digamos, por ejemplo, en de 10, la que tenemos de 10 kJ por mol, no pueden ir las 5 moléculas una sola. Siempre tienen que ir variando. De igual manera tenemos la vibración, las cuales son los movimientos oscilatorios de los átomos dentro de una molécula alrededor de su posición de equilibrio. Esto se va a referir a la vibración. Esos movimientos vibratorios van a ser causados por las fuerzas de interacción que existen entre las individualidades que actúan parcialmente por los enlaces químicos que los unen. De igual manera tenemos otros valores de energía de kilojoules por mol y de igual manera hemos realizado la distribución. En este apartado tenemos también
otro código QR, el cual nos muestra la simulación de la vibración de las partículas, que al escanearle tranquilamente podemos observarlo, como se muestra en este apartado. Podemos ver que las individualidades están vibrando, lo que hace referencia a los que les expliqué previamente. De igual manera, vamos a realizar una distribución y la podemos ver de esta manera. De igual manera se pueden ver el color de las partículas, a qué partícula corresponde y la distribución correspondiente a este. Por otra parte tenemos la traslación. Cuando estamos hablando de traslación, estamos refiriéndonos al desplazamiento de estas moléculas en un espacio. Este movimiento implica que las moléculas se van a mover de un lugar al otro sin modificar su orientación o su estructura interna. En este apartado también tomamos diferentes valores de kilojoules por mol para aplicar esta distribución. Al sumar las moléculas que se encuentran en cada casilla de los diferentes valores, nos va a dar el total de 160, que era nuestra energía mínima, para que existan las interacciones interindividualidades entre las moléculas. En este apartado, de igual forma, tenemos un código QR que al escanearle tranquilamente van a ir a un ejemplo de la traslación de las partículas. ¿Cómo se lo puede ver en esta parte? De igual manera que las anteriores, hicimos la distribución de las diferentes probabilidades que se puedan ubicar estas individualidades, y tenemos a continuación. Se lo puede observar y al sumarlo respectivamente nos da el total de 160 kilojoules. Bueno, nos pedía también que dibujemos este apartado o que utilicemos alguna aplicación. En este caso yo opté por dibujar los diferentes fenómenos. Bueno, la primera parte tenemos la traslación, que como les expliqué no se modifica su estructura y consistía en que estas individualidades se van a distribuir o se van a desplazar por todo este recipiente. En el estado gaseoso, las moléculas de hexano se van a liberar libremente, trasladándose en todas las direcciones a altas velocidades. Es decir, estas partículas pueden moverse de un lugar al otro, pueden chocar, rebotar y así sucesivamente. La distribución de las moléculas va a ser uniforme en el espacio, ya que no hay una organización específica. Las moléculas van a estar separadas y van a ocupar un volumen total del gas. Por otra parte, tenemos la rotación, que igual opté por dibujar y podemos observarla en esta manera. Estas moléculas, principalmente las de hexano que les estoy hablando, van a ser más flexibles y van a poder experimentar, digamos, rotaciones alrededor de los enlaces simples. En este caso, los enlaces de carbono e hidrógeno. Esto va a significar que las moléculas pueden adoptar diversas conformaciones en rotaciones. En cuanto al gas, las moléculas van a tener una amplia distribución angular, ya que pueden rotar libremente alrededor de sus alrededores del recipiente. En líquidos y sólidos, las rotaciones van a ser más restringidas debido a que a la mayoría se va a aproximar a las moléculas que se encuentran más cerca, ya que cuando se solidifican, las estructuras tienden a unirse para poder formar los cristales de hielo. En cuanto a la vibración, hay que tener en cuenta
que todas las moléculas van a experimentar vibraciones, incluso a temperaturas ambiente. En el caso del hexano, estas vibraciones van a estar asociadas con los enlaces químicos entre los átomos de carbono e hidrógeno. Y en el estado gaseoso, las vibraciones van a ser más evidentes y las moléculas pueden cambiar entre diferentes estados vibracionales a medida que van a ir absorbiendo la energía. Igual en esta parte es importante recalcar que estos fenómenos pueden cambiar con respecto a la temperatura, ya que la temperatura va a ser la energía cinética media de las individualidades y la energía interna de las partículas, por ende, va a depender de la temperatura. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.